pruebas, tribulaciones, amados hermanos. ¿Quién no las tiene, verdad? Familia, trabajo. ¿Quién no las tiene? Pruebas, tribulaciones, todos las tenemos. Yo me comparo, yo no sé usted, pero mire, en mi fe en Cristo, yo me comparo con aquellos. Yo he puesto esta ilustración de nuestros niños, nuestros jovencitos. Usted sabe cómo son nuestros niños, nuestros jovencitos, de vulnerables, de creyentes. Sí creen, confían en nosotros, pero son vulnerables. Yo siempre comparo a nuestros niños, a nuestros jovencitos, como esos conejitos, esas liebrecitas que están en nuestras montañas aquí en California, desérticas. Un arbusto aquí, otro arbusto allá, hay un montón de zacate por aquí, pero es zacate. Los conejitos, las liebrecitas, ahí se esconden debajo de los arbustos, en medio del zacate. Bebitos, liebrecitas, conejitos. Pero ¿ha visto usted esos enormes? Hay águilas aquí, hay águilas. Pero ¿ha visto el montón de halcones que tenemos? ¿De qué comen los halcones? ¿Dónde comen los halcones? De esos conejitos, de esas liebrecitas. ¿Y qué pasa con esos bebitos, esos animalitos? Cuando ven un halcón volando sobre ellos, ¿dónde se refugian ellos? En un arbusto de esos. Desafortunadamente, muchos son comidos. Nuestros niños, nuestros jovencitos son así. Pero ahora voy a ilustrarlo, no solo para ellos. Nosotros, cada uno de nosotros, somos como esos conejitos, como esas liebrecitas, que estamos siendo presa fácil de tres enemigos terribles que tenemos en nuestras vidas. Usted sabe quiénes son. El más invisible, el que no se ve, el que no mete las manos. Usted sabe quién es Satanás. El más visible es el mundo. Todos vemos el mundo a través de la televisión, la internet, a través de los celulares, a través de la gente que nos habla, a través de los centros comerciales. Estados Unidos, vivimos en una sociedad consumista, materialista. Satanás, el mundo, Satanás no se ve, el mundo sí se ve. Hay otro enemigo terrible que usted ya sabe quién es: la carne. La carne, que me pide, me dice: hazlo, prueba esto, ve a este lugar, júntate con ellos, tú lo puedes tener. Y estamos bombardeados por enseñanzas de motivación como esas. Tú puedes, tú todo lo puedes, tú solo póntelo en tu cabeza y lo vas a lograr. Y luego las grandes decepciones de este mundo que no lo logran. ¿Y qué pasa? Frustraciones enormes. Así que nosotros terminamos siendo también como esas liebrecitas en medio de un mundo de oscuridad, de maldad. Y ahí es donde vemos a muchos hombres y mujeres que quieren seguir a Jesús, empiezan a seguir a Jesucristo, se congregan en una iglesia, pero al tiempo no los vemos. Se quedaron tirados, se quedaron botados. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde están? No los vemos más. Y no se trata de iglesia, se trata de poner su confianza en Dios. Ahora, imagínense si así es para nosotros. ¿Cómo fue para aquellos hombres y mujeres antediluvianos, antes del diluvio? Recuerde que estamos en Génesis. Y en Génesis capítulo 5 llegamos a un capítulo donde se nos muestra, se nos habla de 10 hombres. Pero mire, 10 hombres nada más. Sí, solo 10. Pero 10 excepcionales de fe, de confianza, que caminaron en Dios. Fíjese que nosotros en el 2021 nos creemos mucho, en serio. Nos creemos mucho, que porque tenemos celular, que porque tenemos internet, que porque tenemos computadoras y tenemos casas hermosas, bonitas, tenemos carros. Creemos que somos, mire, así lo decimos en buen latino, ¿verdad? En buen español, creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Creemos que nosotros somos la civilización más grande que ha existido en este mundo.
Mire, cuando nosotros nos metemos a investigar, a ver, a estudiar lo que fue la civilización prediluviana, antes del diluvio, le digo algo, probablemente en el siglo XXI todavía no hemos llegado a lo que ellos eran, a lo que ellos tenían, a lo que ellos estaban construyendo. ¿Sí? Fue una civilización, miren, muy, como diríamos en nuestros días, muy avanzada, muy avanzada. Eso diríamos nosotros. De hecho, el capítulo 4 de Génesis, lo vimos el domingo pasado. En el capítulo 4 de Génesis, el Espíritu Santo nos presenta cómo a través de Caín esa civilización floreció. Sí, esa civilización floreció. Los hijos de Caín fueron constructores. ¿Usando qué materiales? El bronce. Pero cerca del bronce estaba el cobre, estaba el metal, estaba el oro. No crea que eran, déjeme decir la palabra, no crea que eran tontos. Trabajaban el cobre, el metal, trabajaban todo eso. Aparte, recuerde que Caín, los hijos de Caín era un agricultor. Era un hombre de tierras y tenía todas las tierras a su disposición. La Biblia dice que la música floreció, las artes florecieron. Ahora, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando todo eso va acompañado de un corazón lejos de Dios, un corazón entenebrecido, un corazón que a todas luces, igual que Caín, dice: yo no quiero saber nada de Dios. Por eso es que en el capítulo 4 se nos presenta a Caín que mató a Abel, ¿verdad que sí? Y que en el capítulo 4 vemos que Dios hablándole a Caín: Caín, arrepiéntete, una vez más ofrece este sacrificio, no lo hiciste bien esta vez, la siguiente vez lo vas a hacer mejor, yo voy a recibir tu sacrificio si lo haces a la manera mía. Dios hablando con Caín. ¿Recuerda qué hace Caín? Le da la espalda a Dios, se da la vuelta y lleno de maldad, lleno de mentira, va y mata a su hermano Abel. El primer asesinato. Pero luego, recuerden, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, muchos más hijos. Algunos de esos hijos descendientes, sobre todo de Caín. Recuerde que ahí había uno que se llamaba Enoc. ¿Qué hizo Caín con Enoc? Le construyó una gran ciudad. Fíjense que por alguna razón las ciudades están llenas de maldad. Por alguna razón. Ya sé que tenemos que venirnos a la ciudad para trabajar, para buscarnos la vida. Hay más trabajo en la ciudad, ¿verdad que sí? Pero la ciudad está llena de clubes nocturnos, la ciudad está llena de casinos, la ciudad está llena de drogas, así como está California, mis amados hermanos. ¿Quién empezó con las ciudades? Caín. Le construyó la primera ciudad a su hijo Enoc y así le puso. Pero más adelante viene un tipo que se llamó Lamec, y Lamec fue polígamo y empezaron todas las perversiones sexuales habidas y por haber. Así que el capítulo 4 nos describe una decadencia, pero mire, decadencia rápida de la moralidad de este mundo. La moralidad pasó a ser inmoralidad. Así que la civilización en la que estaban antes del diluvio, igual que la nuestra, una civilización moral e inmoral. ¿Sí? Moral. ¿Quién es un hombre moral? Una mujer moral. Una persona moral, así le llamamos a un hombre que no tiene vicios, que tiene su esposa, que tiene su familia, que trabaja bien, que es cumplido, es moral. ¿Verdad que sí? Pero está lejos de Dios. No quiere saber nada de Dios. De hecho, es orgulloso, es orgullosa. Perfecto, tiene títulos. Salió de las mejores universidades. Tiene el arte, domina el bronce, domina el cobre, domina todo lo que este mundo le puede dar. No se mete con vicios, no se mete en problemas, no se mete en pandillas. Moralmente hablando, muy bien, pero alejado de Dios. Inmoral. De repente empezó bien, trabajó bien, hasta que llegaron las drogas, llegaron las pandillas, llegó el alcohol, llegó todo lo demás. Aún la sociedad
inmoralidad. Y no falta el otro domingo, porque vamos a ver cómo Satanás, pero mire, Satanás a las claras se empezó a meter en esa sociedad antediluviana, antes del diluvio. Satanás a las claras se empezó a meter en esa sociedad de antes del diluvio. Así que Satanás llegó a ser adorado, honrado, amado, querido, exactamente como está en nuestros días. ¿Cuántos han oído de Anton LaVey, que aquí en California hizo la primera Biblia satánica? Donde ahí en San Francisco, con toda la libertad del caso. ¿Sabe que hay gente adorando así a las claras a Satanás? No hay miedo, no hay temor, y son también una non-profit organization igual que nosotros. Tienen libertad de culto aquí en los Estados Unidos. Satanás. Pero no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta la manera en la que Satanás está involucrado en esa civilización moral e inmoral. Entonces, ¿cuál es el perfil de una gente que vivía antes del diluvio? Igual que el perfil de nuestros paisanos, familiares, vecinos, trabajadores. Igual que muchos de ellos creen en Dios, hablan de Diosito, muchos de ellos oran a Dios, rezan a Dios, pero le dan la espalda a Dios. ¿Sí? Igual que Caín. Dios habla con ellos, Dios les busca, Dios trata de hablarles a través de la Biblia, a través de nosotros, pero no quieren saber nada de Dios. Dios para ellos es nada más como el genio de la lámpara. Cuando le frotan, ¿verdad? Ellos quieren a Dios aquí. Pero cuando ya no están en problemas, cuando ya salieron del agua que les llegaba hasta el cuello, no quieren saber nada de Dios. Solo mientras están medio enfermos, mientras están en calamidades, ahí sí buscando a Dios y buscando oración. Morales, ¿sí? Pero no quieren saber nada de Dios. Por eso le digo que nosotros terminamos siendo como esas liebrecitas, escondidos incluso de la sociedad. Satanás, usando el mundo, usando la propia carne para destruirnos, para acabar con nosotros. ¿Y cuántos hombres y mujeres no están viviendo en derrota absoluta y total? Totalmente zarandeados por Satanás. Hijos, hijas, padres, madres, vecinos, compañeros, compañeras de trabajo. Les vimos crecer bien. ¿Y dónde están? Recuerde que el único objetivo que Satanás tiene es, recuerda que dijo Jesucristo de él allá en Juan capítulo 8, robar, matar y destruir. Es lo único que sabe hacer, pero lo sabe hacer con un arte, pero enorme. Lo sabe hacer que sin que usted y yo nos demos cuenta. ¿De qué murió? Una sobredosis. No fue solo una sobredosis. ¿Quién estaba detrás? El enemigo. ¿De qué murió? Mire, todas las razones que usted le busque, ¿quién estaba detrás? El enemigo, si no había venido Jesucristo. Le digo esto ¿por qué? Porque entonces esa es la civilización, esa era la civilización antediluviana. Y no falta el otro domingo. Vamos a ver la obra del enemigo, la obra satánica, mire, a las claras en esa sociedad. Aquí todavía, si bien es cierto, le mencioné a Anton LaVey, le mencioné a la iglesia satánica, existe Satanás, existe gente que está buscando a Satanás. Sí, claro que sí. A las claras está buscando, pero todavía hay cierta moralidad que uno dice a Satanás. La gente le tiene miedo. En el mundo antediluviano, la gente ya no tenía miedo de Satanás. De hecho, Satanás era su Dios. Adoraban a Dios, confiaban en Dios, le adoraban a Dios, a su Dios, claro, confiaban en Dios, su Dios Satanás, confiaban en su Dios, le buscaban a él, su Dios. Por eso es que entonces cuando vemos Génesis capítulo 5, Dios, el Espíritu Santo, nos enseña acerca de 10 hombres diferentes en su mundo. ¿Y quiénes eran esos 10 hombres? Miren, ahí se los puse. ¿Quiénes eran esos 10 hombres? Si usted va a Génesis 5 y se le pone a leer, le va a costar, se va a aburrir quizás. Mejor se lo resumí ahí. ¿Quiénes eran esos 10 hombres? Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé.
¿Alguien de ustedes se llama así? ¿Alguien de ustedes le ha puesto así a su hijito? ¿Alguien de ustedes ha conocido a alguien? Adán. Algunos que otros conocemos a algún Adán, ¿verdad? Pero aquí está hablando de Adán, el primer hombre creado en este mundo. Adán. Y fíjese que la Biblia nos da 2, 3, 4 datos muy interesantes de ellos. Y después vamos a ver qué aprendemos de ellos. La Biblia nos enseña que cuando Adán tenía 130 años, fue cuando engendró, fue cuando nació Set, su hijo. ¿Cuántos años tenía Adán, dice? 130 años. Y la Biblia dice que Adán vivió, después de que engendró, después de que nació Set, vivió 800 años. Y la Biblia dice, el relato bíblico dice que Adán vivió 930 años. Nosotros llegamos a los 50, 60, 40 y bromeamos, ¿verdad? Ya andamos, todos sabemos, ¿verdad? Que llegamos a las 30, 40, todo nos sale alto. Colesterol, azúcar, ácido úrico, ¿qué más? La presión, todo sale alto. ¿Verdad que sí, Chepis? Adán, Set. ¿Cuántos años vivió Set? 912 años. Adán, 930. Set, 912 años. ¿A los cuántos años tuvo a su hijo Enos? A los 105 años. Enos a los 90 años tuvo a Cainán, no Canaán, a Cainán. ¿Cuánto vivieron ellos? Miren, 930, 912, 905, 912. Imagínense, Cainán vivió 910 años, pero mire, ¿a qué edad ellos estaban engendrando, dando a luz? Y cuando dice dando a luz, es que la mentalidad hebrea es esposo y esposa, dieron a luz. Así se entiende en la mentalidad hebrea. En nuestra mentalidad es ella dio a luz. En la mentalidad hebrea es ellos dieron a luz. Al final de cuentas son ellos, ¿verdad? Así que Mahaleel, ¿cuántos años dice? Cuando tenía 665 años. 830 años vivió después. 895. Eso es lo que nos habla Génesis capítulo 5. Pero mire, cuando llegamos a Jared dice que a los 162 años engendró a Enoc. Jared todavía vivió después 800 años. Vivió 962 años. Pero póngale atención a Enoc. Antes de hablar de Enoc, la Biblia dice que, usted lo leyó ahí y lo puede leer, la Biblia dice que Adán, después de que engendró a Set, tuvo hijos e hijas. Solo imagínense esta escena. Si Adán engendró a Set a los 130 años y luego vivió 800 años más, y la Biblia solo dice que tuvo hijos e hijas, solo imagínense cuántos hijos e hijas tuvo en esos 800 años. Algunos rabinos dicen que tuvo 30 y tantos hijos y 20 y tantas hijas. Se quedan cortos todavía para 800 años, y si eran latinos como nosotros. Recuerden, sí, y acababan de escuchar la voz de que fructifiquen, multiplíquense. Así que allí, mire, solo Adán pudo haber tenido, qué sé yo, 500,000 de familia. Así, fácil. De hecho, muchos, si lo metemos todo eso ahí a la computadora, probabilidades, estadísticas, mire, lo más seguro es que cuando Noé nació, cuando Matusalén murió, ¿por qué le doy estos datos? Recuerden, le estoy dando ciertos datos importantísimos. Cuando Noé nació, cuando Matusalén, ¿quién es el hombre más viejo que ve usted ahí? Matusalén. ¿Cuántos vivió él? 969 años. ¿Por qué le digo cuando Matusalén murió? Porque cuando Matusalén murió, el día que Matusalén murió, ¿sabe qué empezó? El juicio de Dios. El juicio de Dios empezó ese día que él murió. ¿Y cuál juicio de Dios? ¿De cuál juicio de Dios estamos hablando? De el diluvio. Dios acabó con toda la
¿Cuántos años habían pasado entonces desde Adán hasta Noé, hasta que Matusalén murió? Fácil habían pasado, se lo voy a dejar así nada más, 1500 años. Así que en esos 1500 años la tierra se pobló. La tierra, la población mundial llegó a ser, ¿cuántos sabemos en el 2024 en el mundo? Aquí, ¿cuántas personas hay en el mundo? 8,000, ¿cuántos ya? Ya llegamos a 9,000 millones, ¿verdad? Hace poquito decíamos 8,000 millones de habitantes. Imagínense, 8,000 millones de habitantes. Fíjense que cuando le metemos eso a la computadora, datos, estadísticas y todo lo demás, conservadoramente hablando, antes del diluvio, fácil había 8,000 millones de habitantes. Algunos creen que incluso habían hasta 20,000 millones de habitantes. Nada que anticonceptivos, nada que la iglesia católica, ¿verdad? O mejor dicho, no, la iglesia católica promueve que tengan montones de hijos. Muchas iglesias están diciendo, no puedes usar anticonceptivos y todo eso. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque hay muchos planes de reproducción donde la reproducción es parada. No quiere que ya haya más hijos, nada que China. ¿Qué pasa en China? ¿Verdad? Un hijo nada más. No, la gente se lo toma en serio. Ese era el mandato de Dios. Así que es tan importante que veamos esos datos. Sin embargo, cuando juntamos entonces esa enorme población mundial, sí, en serio, conservadoramente hablando, yo ya no me creo que fueran 1,000 millones de habitantes, 2,000 millones de habitantes antes del diluvio. Fácil 8,000 millones como estamos al día de hoy y para arriba. El único problema es que estaban dados a las artes, al trabajo, que estaban dados todos a la sensualidad. Recuerda a Lamec en el capítulo 4, donde dice que Lamec tuvo a 2 mujeres, se da el nombre de ellas, se da el nombre de algunas jovencitas más allí. ¿Y sabe de qué nos hablan los nombres de esas mujeres? Que Lamec era un hombre sensual. Solo en eso se fijaba, la sensualidad. ¿Acaso no es cierto que la televisión, las novelas, las series, qué es lo que nos muestran? La sensualidad. Todo eso está siendo exaltado. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué les doy estos datos? Porque, imagínense, esa enorme población dándole la espalda a Dios. ¿Qué se esperaba entonces? Sensualidad, perversidad sexual, asesinato, violencia intrafamiliar. ¿Habían drogas? Claro que las habían drogas, más que ahora. Había satanismo, había demoniología en ese entonces. Por eso le digo, venga el otro domingo. Miren, Satanás andaba como Pedro por su casa en el mundo antediluviano, que probablemente usted y yo todavía no hayamos visto el nivel de presencia satánica en este mundo como la hubo en ese entonces. Por eso es que entonces toma, amados hermanos, toma importancia. Por eso es que cuando el relato bíblico nos habla de 10 hombres diferentes a su mundo, ¿por qué fueron diferentes? Porque Adán, es cierto, tuvo a Caín y tuvo muchos más hijos, pero Dios de todos los hijos de Adán escogió, póngale atención a esa palabra, escogió a Abel, y a través de Abel vino Set. A través de Abel vino Set, a través de Abel vino Adán, Abel, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Estos fueron hombres diferentes que sí buscaron a Dios, que sí creyeron en Dios, que sí se acercaron a Dios, que sí fueron sensibles a la voz de Dios. Si usted ve, y así terminamos la semana pasada, Génesis capítulo 4 hasta el final dice que cuando nació Set y Enos, entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué significa invocar el nombre de Dios? Significa buscar a Dios, acercarse a Dios, hablar con Dios, a buscar la ayuda de Dios. Entonces
Pero se da cuenta entonces cómo un hombre, una mujer que busca a Dios, primero, es como una aguja en un pajar. Que usted esté aquí. ¿Cuántas personas hay en San Diego? Solo en el condado de San Diego, si no estoy mal, hay 3 millones de personas. Si no estoy mal. ¿Cuántos de esas 3 millones de personas aquí, bueno, en la ciudad de San Diego, perdón, no en el condado, sino en la ciudad de San Diego, cuántas de esas personas están buscando a Dios? Mire, usted y yo somos como una aguja en un pajar, pero esto no era ni una aguja, era la cabeza de un alfiler en medio de ese mundo. Por eso es que esos hombres fueron, miren, mencionados ahí. Y sabe que lo hermoso, y ahora sí veamos algunos datos de ellos. Veamos a Enoc. Mire qué se nos dice Enoc. Si usted lee ahí, se nos lee que Adán engendró, pero luego tuvo tantos hijos, pero después murió. Todos ellos murieron. Todos ellos murieron. ¿Cuántos se recuerdan cuando en la escuela nos enseñaban el ciclo de la vida? ¿Recuerda el ciclo de la vida? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nos lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Yo no sé cómo fue, pero se nos quedó eso. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Se cumple la palabra del Señor. ¿Recuerda que le dijo Dios a Adán y Eva? El día que comas ese árbol, ciertamente morirás. Se cumplió con ellos, sí. Aún en Adán. En todos ellos se cumplió. Pero mire, hay una excepción y por eso lo puse allí. Enoc 65 y luego mire, el que creo que es el que menos años vivió. Génesis 5:21 dice, el Espíritu Santo registró esas hermosas palabras, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Qué dice el 22 al principio? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero luego vuelve el Espíritu Santo a repetir, a hacernos énfasis en el versículo 24. ¿Quieren leer conmigo? ¿Qué dice el 24? Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó. ¿Conocía usted a Enoc? ¿Sabía ese dato? Enoc simplemente desapareció. ¿Y sabe cómo lo puso una niña el otro día? Dice que llegó. ¿Qué te enseñaron en la escuela dominical de Enoc? Cuéntame la historia. Era un muchacho que caminaba con Dios. Dios venía a su puerta y se iban a tomar café, caminaban. La niña, mire, los niños nos cuentan la Biblia mejor que nosotros muchas veces. Dios venía todos los días y caminaban. Se iban, regresaban hasta la tarde. Yo no sé de qué hablaban, pero se pasaban largo tiempo juntos. Un día Dios le dijo: ya, mejor vente a mi casa. Así lo puso la niña. Dice que Dios le dijo: no, a Enoc, mejor vente a mi casa. ¿Debido a qué? La gran amistad, la gran relación estrecha, personal. ¿De qué cree que hablaban Dios y Enoc? De los planes de Dios, de la humanidad, lo que había hecho, lo que estaba haciendo, pero lo que iba a hacer. De hecho, Judas, el libro de Judas menciona a Enoc. ¿Y sabe cómo lo pone? Lo pone como un profeta que profetizó precisamente la segunda venida de Jesucristo. ¿Sabe qué sucede cuando uno está en comunión con Dios? ¿Qué sucede cuando usted y yo caminamos con Dios? ¿Y cómo es caminar con Dios? 1, leer la Biblia. 2, leer. 3, ¿qué más? Memorizar. 4, estudiar. 5, ¿qué más? Asistir, congregarse. Esto es caminar con Dios. ¿Empieza por dónde? Por leer su palabra. ¿Qué dice Él? Sigue por orar y orar y orar. ¿De qué? ¿Y qué debemos orar? Lo que Él nos dice ahí en la Biblia. Cuando usted y yo estamos: Señor, ayúdame en mi trabajo, guarda a mis hijos, ¿me puedes sanar, Señor, por favor? ¿Me das otra casa? ¿Me das otro? Mire, esas peticiones, ¿sabe qué reflejan de nosotros? Que no caminamos con Dios. Eso hablan de que usted y yo usamos a Dios. ¿Usted ha tenido alguna amistad que le usa?
Fíjese que cuando yo era pastor en Palm Beach, Florida, un muchacho de la iglesia me invitaba a comer muy seguido. Empecé a sospechar de por qué. Era casado, claro. Empecé a sospechar de por qué me invitaba muy seguido a comer al pastor. Invitaba al pastor a comer muy seguido. Pero ¿sabe qué? Me dejaba. Eso sí, me llevaba a un buen restaurante y yo pedía lo que quería. Ok, pues voy a aprovechar. Pero luego me dejaba y se iba a hablar por teléfono. No había celulares todavía, y metiendo monedas, lo que sea. Yo le veía que andaba con su montón de monedas aquí. Luego viene la esposa y me dice: ¿estaba con usted? Sí, pero estaba allá en el celular. No estaba conmigo, digo, estaba en el teléfono. Por alguna razón tenían problemas él y su esposa. Me estaba usando a mí, el pastor, para hacer sus cosas allá afuera. ¿A usted le gusta que lo usen? ¿Verdad que no? ¿Sabe que nosotros, cuando estamos solo pidiendo para nosotros, qué estamos haciendo? Estamos usando a Dios en lugar de ser edificados por Dios. Amados hermanos, Enoc no estaba usando a Dios. Enoc estaba siendo edificado por Dios. Y en esta relación, Dios y yo, Enoc y Dios, en esa relación, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el perfecto? ¿Quién es el que todo lo sabe? ¿Quién es el que todo lo puede? ¿Quién es el que todo puede arreglar en mi vida? Él. Yo no, usted no. Entonces más nos vale que le oigamos, más nos vale que usted y yo esperemos que Él nos hable, en lugar de que nosotros vengamos y le digamos qué queremos de Él. Hasta llega el caso donde muchas veces nosotros le decimos a Dios: Dios, así deben ser las cosas en mi vida. ¿Acaso no es cierto que es Él el que conoce todo? Que Él es el que conoce lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Tiene usted tribulaciones? ¿Se las buscó? ¿Quién de nosotros no nos hemos buscado tribulaciones, mis amados hermanos? ¿Sabe que montones de veces usted y yo sufrimos? ¿Por qué? Consecuencias. Nos metimos en una mala relación y enamorados, corazón así se nos salía. Al tiempo, el muchacho no era lo que yo creía. Lo que yo sentía, no es que yo sentía, él o ella. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos cosechando por nuestras malas decisiones? Pero Dios es bueno, ahí está todavía. Dios es misericordioso. Ahora, se da el caso en que usted y su esposo, o solo o sola, está caminando como Enoc. Pero al enemigo no le gusta y usa tantas artimañas para botarle, para buscarle, para desanimarle, para hacer que usted se aleje de Dios. Y se siente, se sabe cuándo. ¿Recuerda que dijo el apóstol Pablo? Que el enemigo, como león rugiente, está viendo cómo ¿qué? Devorarnos. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando en general tenemos controlado todo. Está bien con su esposa, está bien con el trabajo, está bien con su familia, está congregándose, está asistiendo, está haciendo las cosas bien para el Señor, limpiamente, transparentemente. Y luego se le viene un enorme problema, una calumnia que viene del trabajo, que viene de la sociedad. Mire, de la nada llegó. ¿De la nada? El enemigo nos atribula, nos agota eso. Sí, claro. Tanto por una consecuencia de una mala decisión como por el ataque directo del enemigo. ¿Recuerda a Job? Job estaba en malos pasos. ¿Qué dice la Biblia de Job? Hombre justo, temeroso de Dios, un hombre que buscaba a Dios día a día, y se le viene una tras otra, una tras otra. Amados hermanos y hermanas, en esos momentos es cuando sale a relucir que tanto estamos caminando con Dios, caminando con Dios. Ahí es donde esas promesas, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí es cuando muchas veces tenemos que quedarnos callados, porque no podemos echarle la culpa a nada. Y si ya eché a perder todo, porque es consecuencia de lo mío, pues pedir perdón al Señor. Ya el Señor me perdonó, ahora le estoy buscando, estoy en sus caminos, estoy a sus pies. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Callar. ¿Recuerda que dice? Creo que es el Salmo 44, donde dice: estad
quietos y ved que yo soy Jehová. Estar quietos y ver que yo soy Jehová. Muchas veces tenemos que quedarnos quietos sin hacer nada. Él se va a encargar de la lucha. Ahí se ve cómo hemos caminado con Dios, cómo premia Dios a uno de sus hijos. Miren, dice que 24 caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Hubieron dos personas en el Antiguo Testamento de la cual toda la Biblia de hecho nos habla de esas dos personas que no vieron muerte. ¿Recuerda quién es el otro? Enoc fue uno, aquí está, y el otro es Elías. Enoc no se supo cómo se fue, cómo se lo llevó el Señor. Seguramente se fueron platicando, tomando un cafecito. Pero ¿qué pasó con Elías? Dios decidió hacerlo así como en las películas de Hollywood, ¿verdad? Pero con toda la pompa del mundo. Le mandó un carro de fuego en alfombra roja, se lo llevó para el cielo a Elías, ¿recuerdan? Así se lo llevó Dios a Elías. Ahora, ¿verdad que cuesta creer eso? Pero así es. Así es, mis amados hermanos. Y vamos a terminar con eso. Pero miren, ese fue Enoc, importantísimo. De estos 10 hombres de fe, hombres excepcionales, hombres que buscaron a Dios, uno, Enoc, no murió. El ciclo de la muerte no le llegó. Pasó por, nació, creció, se reprodujo, pero no murió. Matusalén, el día en que murió, ese día Dios deja ir el juicio de Dios hasta el mundo. Por eso, mis amados hermanos, miren, Enoc es muy importante. ¿Qué vemos en Lamec? Lamec, de esos 10, miren, Génesis 5:28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Solo se habla de un hijo. Obviamente tuvo muchos más, pero se hace énfasis en este hijo. 29 dice, y llamó su nombre, todos han oído de Noé. ¿Qué significa el nombre Noé? Descanso. Mire, ahí está, dice, le puso Noé, ¿por qué? Porque nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová, ¿qué dice? Maldijo. Dios estaba hasta aquí de la maldad. Dios estaba molesto. ¿En qué sentido Noé, y de él vamos a ver el siguiente domingo, no falte? ¿En qué sentido Noé nos alivió a la sociedad del trabajo? En el sentido de que, así es, esa sociedad era perversa, corrupta. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está en un ambiente de pleito, de demonios, en un ambiente de enojo, en un ambiente de rencor, hasta uno lo siente. No hay paz ahí, no hay gozo. La sociedad es así. Es que la Biblia habla, mis amados hermanos, la realidad de las cosas. Esa es la sociedad en la que vivimos. Pero cuando uno busca a Dios, cuando uno se encomienda a Dios, cuando uno confía en Dios, cuando uno cree en Jesucristo como su Salvador y uno es lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y uno camina en el Espíritu Santo, ¿acaso no es cierto que uno puede disfrutar de, así dice Filipenses, están viniendo a los estudios de Filipenses, que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones? Ya van a llegar ahí si no han llegado al capítulo 4, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Terminemos con estos hombres. Miren, ¿qué vemos de ellos? Claro, ¿qué se nos dice de Noé? Entonces, se nos dice que, y siendo Noé de 500 años, engendró a 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Sem, Cam y a Jafet. ¿Quién era Sem? ¿Ha oído usted la palabra antisemitismo? Está muy de moda en nuestros días. De Sem vino el pueblo de Israel. Hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se convirtió en el padre de 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y de una de esas tribus, la tribu de Judá, ¿quién nació? 2000 años después más o menos, Jesucristo. Así que miren, esta línea, esos 10 hombres de fe, esos 10 hombres obedientes, esos 10 hombres que Dios puso aparte y nos dio sus nombres allí, fueron usados
para traer a la nación de Israel, y de allí vino Jesucristo. Vamos a seguir hablando de eso. Así que, ¿qué aprendemos de estos 10 hombres? Buscaron a Dios. Uno dice, sí, buscaron a Dios. ¿Qué es eso? Es que la gente no busca a Dios. Que vaya a la iglesia no significa que busque a Dios. Me gustó lo que dijo Osvaldo, así es. No solo el domingo, mis amados hermanos. Día tras día, usted y yo debemos buscar a Dios en la casa. ¿Y cómo le buscamos a Él? Otra vez, a través de su palabra, a través de la oración. Si no está haciendo eso, no está buscando a Dios. A través de la palabra Dios le habla. A través de la oración nosotros le hablamos a Él. Eso es buscar a Dios. Así que entonces, buscar a Dios no significa iglesia. Buscar a Dios no significa que voy a ir a la iglesia. Eso no dice mucho. De hecho, muchas veces no dice nada. Buscar a Dios es buscarle directamente a través de su palabra. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué debería ser la iglesia? El grupo de hombres y mujeres, como esos días, que buscan a Dios y nos reunimos cada domingo, cada jueves, cualquier otro día, y vamos, debemos seguir poniendo más días. ¿Y qué hacemos? Alabar a Dios, cantarle a Dios, edificarnos en Dios, seguir hablando de Él, creciendo en Él. Así que, mis amados hermanos, eso es buscar a Dios, como Enoc. ¿Buscaron a Dios esos 10 hombres? Sí. ¿Y sabe qué pasa cuando buscamos a Dios? Le buscamos a Él genuinamente, le buscamos a Él auténticamente. Vamos a ser como Seth y Enos. ¿Qué hicieron ellos? Dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. Cuando Seth, Enos y estos 10 buscaron a Dios, la gente a su alrededor también empezó a buscar a Dios. Fíjese que llega un tiempo donde debe llegar un momento donde usted y yo somos fuertes en la fe, estamos firmes en la fe, que la gente allá afuera dice: oye, ¿tú qué tienes? Tú tienes algo que yo no tengo. ¿Sabe qué les hemos tenido que decirle? Tengo a Jesucristo en mi vida, tengo a Jesucristo en mi corazón. Él es el que me sustenta, Él es el que me sostiene. Yo lo quiero. Pues tienes que reconocer primeramente que eres pecador. Pero mire qué bueno cuando ellos nos preguntan: ¿tienes algo que yo no tengo? Pero qué triste es cuando usted ya sabe lo que le voy a decir. ¿Vas a la iglesia? Vivo yo mejor que tú. Estoy yo mejor que tú. Mira, va a la iglesia todos los domingos, se pone tal vestido, se saca su Biblia, se la pone aquí bajo el brazo. Ahora ya no, ¿verdad? En los celulares. Lo que sea, mira, vive peor que yo. Amados hermanos y hermanas, buscar a Dios llega un momento donde se refleja solo. Ahora recuerden, buscar a Dios es luz, reflejar la luz de Dios, y esa luz tiene 2 consecuencias. Uno, se aprecia y se valora, pero la otra consecuencia es que somos odiados. Recuerden que la luz ofende, la luz molesta, ya lo hemos dicho varias veces. Así que como hijos de Dios, como luz, estos hombres, ¿sí?, los profetas que vinieron después de ellos, todos murieron odiados. Pero eso en ningún momento va a quitar nuestra luz, porque nosotros reflejamos la luz de Jesucristo. Así que buscar a Dios, mis amados hermanos, en un mundo de tinieblas, gloria a Dios. Mi esposa y yo damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. No se queden, vengan los jueves, no se queden. No crea que porque usted lee la Biblia solito, ya la hizo, ya la tiene toda. También necesitamos estar en familia. Viene el tema de la iglesia. No se quede. Buscaron a Dios, y aquí está, mira, una doctrina muy importante que ahorita no la vamos a explicar, pero es una doctrina muy de la iglesia, muy del Nuevo Testamento. ¿Y sabe quién es el que recibió esa doctrina? Ellos no la recibieron, claro, nos la mostró Enoc, y eso vamos. ¿Cuál doctrina? ¿Qué enseñanza? La doctrina del rapto, y se la voy a poner así si quieren: del rapto pretribulacional. Así es, la doctrina del rapto. ¿Qué es la doctrina del rapto? Que vamos a ser raptados, sí, que vamos a ser sacados de esta tierra, así como Enoc, así como Elías
fueron sacados de esta tierra. Primera Tesalonicenses 5, Primera Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Vaya a su casa y lea Primera Tesalonicenses 4 en adelante y lo va a encontrar. Que el Señor con voz de mando y con profeta, que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Descenderá del cielo por quiénes? ¿Por el mundo entero o por su iglesia? Por su iglesia, no por el mundo entero. Que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y sabe qué va a pasar entonces? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, imagínense que el rapto, sí, el arrebatamiento de la iglesia, el traslado, si quieren lo pongo más suave. Rapto suena muy feo, ¿verdad? Arrebatamiento se oye más suave. El traslado de la iglesia. Vamos a ser trasladados. ¿Qué significa eso? Simplemente que vamos a ser extraídos de aquí y vamos a ser puestos en las nubes con Él. ¿Lo dice la Biblia? Claro que lo dice la Biblia. Por eso es que mire, eso lo creemos por fe. Hebreos 11:5, hablando de Enoch, mire qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, póngale atención a esto, mire, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quiénes daban testimonio de él? Su esposa, sus hijos, los que vivían cerca de él. ¿Sabe que la gente que vive más cerca de nosotros es la que sabe quién realmente somos? El pastor. ¿Tú eres pastor? Sí, mira cómo vives. En serio, así es. La gente que vive más cerca de nosotros es la que debería dar testimonio de que agradamos a Dios. Amados hermanos, en esos 10 hombres vemos uno, buscaron a Dios. Debemos buscar a Dios. 2, nos dieron la enseñanza del rapto. Y se lo agrego así, pretribulacional. Si quiere que platiquemos de Biblia y teología, la platicamos. Ya me vendí y seguimos conversando de esos temas. Pero aparte, miren, nos enseñaron confianza de ser salvados del juicio de Dios. Le decía que el día que Matusalén murió, ese día que Matusalén murió, y lo vamos a ver, dice que las fuentes de las aguas que estaban arriba, así hizo Dios la tierra, el universo, y las fuentes subterráneas de esta gran tierra, miren, las de arriba se rompieron y vino un diluvio universal. Que usted y yo, que tenemos un poco de maya y de azteca, si usted conoce los relatos mayas y aztecas, los mayas, el Popol Vuh, el diluvio universal está en el Popol Vuh. Los aztecas hablan de el diluvio universal. Todas las culturas de este mundo. En la India yo estoy seguro que hay muchas culturas. Que alegre tener a Prem y Ravi con nosotros allá, ¿verdad? Que alegre verlos. Allá hay relatos de un diluvio universal. Son unos cuantos de cabecitas y bien pequeñas que están en las universidades que creen que esto fue, ni pasó, o fue algo local. No. Montones de literaturas hablan del diluvio universal. Lo que más se parece a la escritura es un documento que está allá, sí, ahí está lo que es ahora Irak. Allí está relatado, y se lo voy a dar el otro domingo, ahí está relatado el diluvio universal. Los incas hablan del diluvio universal, los chinos hablan del diluvio universal. ¿Quién no habla del diluvio universal? Solo aquellos que se empecinan en negar a Dios dicen: no existió nada. Diosito es bueno, Diosito es amor, no va a matar a nadie. Mató a fácil 8,000 millones de personas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, Dios es justo. Les advirtió. ¿Cuántos años predicó Noé? De hecho vivían 900 y tantos años. ¿Por qué? La tierra joven, su cuerpo estaba mejor, su ADN, no habían enfermedades genéticas todavía, tantas cosas que propiciaban que se viviera más. Pero como la corrupción era mucha, en Génesis capítulo 6 se nos dice que Dios simplemente, primer castigo, dijo: la gente ya no va a vivir 900, 800, 700 años. ¿Van a vivir cuánto? Dijo 120.
Alguien de ustedes llegó a 120, mi abuelita murió hace 7 años más o menos, y llegó a 104 años. 104 años, ya quería estar con el Señor. 80, 90, ya quería estar con el Señor, porque este cuerpo ya no da. Si confiamos en el Señor, ya se Chapis, ¿verdad? No solo Chapis, todos nosotros estamos cansaditos, ¿verdad? Ya quisiéramos estar con el Señor, pero no crea que estamos deprimidos, también estamos felices y contentos. No es depresión, no es amargura en este mundo, pero cuando confiamos en las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? Si bien es cierto, hay muchas promesas de salvación, de verle cara a cara, muchas promesas más que hay en la Biblia. Se cree que hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Pero en este caso, miren, tenemos la promesa y la confianza de que vamos a ser salvados del juicio de Dios. Si bien es cierto, esos 8,000 millones de habitantes, sin pena lo digo, fácil eran 8,000 millones de habitantes porque la tierra se pobló así. Miren, ¿cuántos quedaron vivos? 8 nada más. Todos fueron anegados en agua. El día que Matusalén murió, ese día. Así que tenemos la confianza de ser salvados del juicio de Dios. Y algo más hermoso para nosotros en el 2021, si creemos en la palabra de Dios, en Jesucristo, nos mostraron al Mesías Jesucristo. ¿Un arca? ¿El Mesías? ¿Sí? ¿Un arca? ¿El Mesías? Así nos ilustra la Biblia al Mesías. ¿Qué pasó en el arca? El otro domingo vamos a seguir hablando de eso. Ahí en el arca fueron salvados del juicio de Dios. Y el arca es un tipo de Jesucristo. Si usted está en Jesucristo, va a ser salvado del siguiente juicio de Dios que viene contra toda la humanidad, que viene con fuego, que viene con azufre, los elementos ardientes van a caer, el planeta Tierra, el universo se va a enrollar como un pergamino. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que lo puede hacer. A nada le cuesta. Así que basta de creernos la última Coca-Cola del desierto, que somos la civilización más avanzada de este mundo. Miren, ellos seguramente así lo creen, eran más avanzados que nosotros, la civilización antediluviana. Pero lo peor era que estaban creciendo, avanzando de la mano de Satanás, igual que en nuestros días. La actividad satánica está rampante y campeante, como usted no se da cuenta. Satanás existe, pero ¿qué promesa tenemos nosotros? Uno, con estos 10 hombres aprendemos de que debemos buscar a Dios. Debemos esperar un rapto. ¿El rapto para quién es? Para la iglesia. Es para la iglesia del Señor. Tenemos confianza de que vamos a ser salvados del juicio de Dios, y también nosotros, por lo mismo, hemos creído en Jesucristo como el Mesías, el Salvador de nuestros pecados.